Hola a todos, bienvenidos a la sesión de preguntas y respuestas de diciembre. Los que estáis aquí por primera vez y no sabéis cómo es la dinámica, podéis escribir en el chat que queréis preguntar o directamente hacer la pregunta. Es preferible hacerla por el micrófono para que sea más dinámico. Vamos con la primera. Antolín, por favor, adelante. Hola Andrés, ¿me Hola. escuchas? Sí, Vale. Mira, tengo una pregunta de texto. sí, Te digo, es en el capítulo 17, subcapítulo 8, el párrafo 5. sí. El párrafo 5 no le comprendo. Si lo puedes explicar entero. El de tal fue la crucifixión, ¿no? Ese, sí. Tal fue la crucifixión del Hijo de Dios. Su falta de fe le ocasionó todo eso. Piénsalo muy bien antes de permitirte usar tu falta de fe contra Él, pues Él ha resucitado y tú has aceptado la causa de su despertar como tu propia causa. Has asumido el papel que te corresponde en su redención y ahora eres completamente responsable por Él. No le falles ahora, pues te ha sido dado comprender lo que tu falta de fe en Él te ocasiona. Su salvación es tu único propósito. Ve solo esto en toda situación, y cada una de ellas se convertirá en un medio de brindarte solo eso. Bueno, fíjate que en el párrafo 4 comienza diciendo, para ti, que has respondido a la llamada de tu Redentor, es decir, esta indicación no es para todo el mundo en este momento, no porque ello conlleve algún tipo de especialismo, sino porque cada uno alcanzará este punto, como dice el propio curso a su debido tiempo. Entonces, para ti, que ya ha llegado tu momento, que has respondido a la llamada de tu Redentor, la llamada es universal, dice el curso, mas no todo el mundo responde en este momento, que has respondido a la llamada de tu Redentor, con mayúscula, se refiere al Espíritu Santo, para ti que estás lo suficientemente receptivo al Espíritu como para escuchar esta llamada. La tensión que conlleva no responder a su llamada parece ser mayor que antes. Esto significa que tu mente se ha desarrollado lo suficiente como para no poder seguir disociándose de la llamada interna como hasta entonces. Pero no es así. La resistencia siempre estuvo ahí, pero se la atribuías a otra cosa. Esto significa, porque este párrafo le da respuesta al siguiente que es por el que preguntas. Esto significa que anteriormente la resistencia que surge ahora en este momento, que siempre ha estado ahí, lo que ocurría es que antes se proyectaba, pero ya no la vas a proyectar. Ahora te das cuenta de dónde está. Esa resistencia es la resistencia a oír la voz del Espíritu Santo. Por eso dice, y por eso muchos estudiantes tienen la sensación de que cuando empiezan el estudio del curso hay cierto conflicto interno. No es que antes no estuvieran en conflicto, sino que antes lo proyectaban afuera y entonces eso parecía justificar sus sensaciones. En la medida en que se va estudiando el curso, se comprende que el problema no está afuera, sino dentro. No es que antes estuvieras mejor y ahora estás peor. Es que ahora te das cuenta de dónde está el problema. Por eso dice, la resistencia siempre estuvo ahí, pero se la atribuías a otra cosa, creyendo que era esa otra cosa la que la producía. Mas eso nunca fue verdad, pues lo que esa otra cosa producía era pesar y depresión, enfermedad y dolor, tinieblas y vagas imaginaciones de terror, escalofriantes fantasías de miedo y abrasadores sueños infernales. Y todo ello no era más que la intolerable tensión que se producía al negarte a depositar tu fe en la verdad y a ver su evidente realidad.
Ahora, tal fue la crucifixión del Hijo de Dios. Esta situación que está describiendo es a lo que se refiere con la crucifixión del Hijo de Dios. Esta situación. Su falta de fe le ocasionó todo eso. Piénsalo muy bien antes de permitirte usar tu falta de fe contra Él. No vuelvas a olvidarte de quién eres, por lo tanto, no te olvides de quién es el otro, porque te llevará justamente a ese punto. Pues Él ha resucitado, y tú has aceptado la causa de su despertar como tu propia causa. Puesto que ha llegado tu momento, has decidido aceptar la causa del despertar como tu propia causa. Por eso reconoces la voz del Espíritu Santo en ti. Piénsalo muy bien antes de permitirte usar tu falta de fe contra Él, pues Él ha resucitado y tú has aceptado la causa de su despertar como tu propia causa. Has asumido el papel que te corresponde en su redención, tu papel especial, y ahora eres completamente responsable por Él. Ahora ya eres consciente de esa responsabilidad. No le falles ahora, pues te ha sido dado comprender lo que tu falta de fe en Él te ocasiona. No a todo el mundo se le ha dado comprender esto, por lo que he dicho antes, porque no para todo el mundo ha llegado este momento, sin embargo llegará. Su salvación es tu único propósito. Ve solo esto en toda situación, y cada una de ellas se convertirá en un medio de brindarte solo eso. Al tener un propósito claro establecido por el Espíritu Santo, ahora todo vas a poder interpretarlo correctamente en función de ese propósito. ¿Te queda alguna duda? Sí. ¿Cuál? ¿A quién se refiere cuando dices su falta de fe le ocasionó todo eso? Al Hijo de Dios, a ti. Vale, pero no me acaba de quedar claro. Tal fue la crucifixión del Hijo de Dios. Tal fue la crucifixión del Hijo de Dios está haciendo referencia al párrafo 4 que acabamos de ver. Entonces, la falta de fe del Hijo de Dios, es decir, tú, la falta de fe del Hijo de Dios le ocasionó todo eso. Se está refiriendo ahora al Hijo de Dios en tercera persona. Mm. ¿Ves? Pero se está refiriendo a ti. Sí, sí. Ahora, pero se está refiriendo a ti en tercera persona debido a la disociación, porque tú todavía no crees ser el Hijo de Dios. Mm. ¿Ves eso? Sí. Sí, lo que me confunde es que haga el símil con la crucifixión. Claro, la Em, crucifixión es una representación de lo que el Hijo de Dios se hace a sí mismo a través de la separación. Es una representación. Lo que pasó con Jesús fue la representación de lo que los hijos de Dios nos hicimos a nosotros mismos en el proceso de la separación. mm. Sí, sí, entiendo. Vale, gracias. A ti, Antolín. Blanca, por favor. Hola Andrés. Hola. Andrés, son dos preguntas, pero son relacionadas igualmente en lo A ver. mismo que te voy a preguntar. He estado leyendo el libro de Urantia y es totalmente otra cosa, comparado con los libros de Gary Renard. Yo leía mucho los libros de Gary Renard y son historias muy diferentes. Alguna vez alguien te preguntaba que por qué no hablabas de los libros de Gary Renard y tú dijiste que pues no era relevante, que por eso no se hacía nada. Y luego estoy leyendo el libro de Urantia y sí me desequilibró un poco porque pues creía en los libros de Gary Renard. A ver, Entonces sí me da pero Blanca, conflicto. esa comparación que estás haciendo, ¿de dónde surge? Quiero decir, porque, bueno, para empezar, no recuerdo el contexto en el que yo dije que eran irrelevantes. Serán relevantes para quienes vean en ellos algo significativo y todo aquello que apunte en la dirección que apunta el curso me parece igualmente relevante en su nivel correspondiente. Por eso te digo que no sé en qué contexto afirmé yo que no eran relevantes
cuando han ayudado a mucha gente precisamente a acercarse al curso. Sí, claro que sí. A mí también me ayudó mucho, ¿no? Ujú. El conflicto que tuve ahorita, que agarré el libro de Urantia, que ya estoy en la historia de Jesús, ¿Pero has empezado pues desde el principio o has ido ahí directamente? he ido a la parte 4, nada Ujú. más. Vale. Y he ido y voy en el año 29 de él, Ujú. y es otra historia. Y alguna vez tú comentaste que aunque el curso de milagros, alguien viniera y te dijera que no es verdad, pues ni pasaría nada porque la enseñanza ya está en ti. Entonces, esto es creo que lo que me está pasando con el libro de Orantia, porque pues yo creo que si lo has recomendado, creo que tiene más verdad el libro de Orantia que el principio que me ayudaron los libros de Gary Renard. ¿Es así? ¿O estoy mal? ¿Por qué llegas a esa idea si te está generando conflicto el libro de Urantia? No, ¿sabes? Es así como preguntarme, pues, ¿cuál es verdad? ¿Cuál es verdad de los dos? ¿No? Es como el curso y me ponen otra cosa y digo, ¿cuál es verdad? Vale, En entonces ese conflicto. vamos a ver algo para aclararnos en todo esto. Por una parte está un curso de milagros, que es lo que estamos estudiando. Entonces, Sí, inicialmente, lo que te llegue del curso lo vas a interpretar, como digo siempre, en función de lo que tú crees en ese momento. Es decir, tú vas a hacer tu propio curso, tu propia interpretación del curso. En la medida en que lo vas integrando, ya va pasando a un segundo plano y lo importante es tu conexión interna con el Espíritu Santo. El curso entonces es solamente un medio. Por lo tanto, a partir de ese momento, creer o no creer en el curso, que corresponde al nivel simplemente de las ideas o al nivel de los conceptos, es irrelevante desde ese punto de vista. Ya no se trata de creer o no creer conceptualmente, sino de hasta qué punto has puesto en práctica esa experiencia para ver si funciona o no funciona, si es así o no. Ya hemos pasado a otro sí, nivel. Ahora, ok, desde ahí puedes comprender, o incluso antes, puedes ver si hay una resonancia, por ejemplo, con los libros de Gary Renard. Puedes ver si hay una afinidad, si te sirve o no te sirve, si te da ejemplos, si te ofrece un nivel que para ti sea interesante y lo vas contrastando con un curso de milagros. Ahora pasamos al libro de Urantia. El libro de Urantia es puramente descriptivo. Va narrando, describiendo la creación del universo, las diferentes jerarquías, los diferentes niveles, y acaba en la vida de Jesús. Todo eso es descriptivo. ¿En qué punto sientes que hay algún tipo de divergencia entre lo que el curso enseña, lo que los libros de Gary Renard enseñan o lo que el libro de Urantia describe? ¿Por qué se genera ese conflicto hasta el punto de llevarte a plantear qué es verdad y qué no lo es? bueno, la función del curso ha hecho en mí, primero, que sí he conectado con el Espíritu Santo porque yo sé que he ido avanzando, yo veo en mí, eh, pero es que lo que me estás diciendo, que el libro de Orantia es descriptivo, ¿no? Sí, no es Y un los curso, libros, no es un método de entrenamiento mental, quiero decir. eso sí. Ahorita creo que a lo mejor es como un complemento de todo lo que me ha llevado a donde estoy ahorita. Todo ha sido un avance en niveles que me ha ayudado a donde estoy, a entender que la única que debe corregir es yo, mi mente. Ahí he llegado, todo llega ahí. De todo lo que se percibe aquí, todo lo que he leído del curso, todo lo espiritual, ha llegado aquí, a esto que soy ahorita, en corrección a mi mente. Es eso donde la resistencia de ir avanzando es que pongo en duda un poco lo que dice uno, lo que dice otro,
Por eso es. Vale, esa es la confusión habitual que se da cuando todavía no se tiene la suficiente experiencia. ¿Por qué? Debido a la creencia que tienes acerca de lo que eres, esta creencia, que el curso describe, como sabes, como el concepto del yo, se basa a sí mismo en todas las creencias que lo apoyan. Tú no podrías pensar lo que eres si no fuera por todas aquellas ideas que tienes acerca de cómo debería ser el mundo. Así que lo que piensas del mundo refuerza lo que piensas sobre ti. La causa de lo que piensas sobre el mundo, de hecho, es lo que piensas sobre ti. Es decir, ya hay un condicionamiento que te hace ver las cosas de determinada manera. Si tú tienes una idea de ser débil, percibirás el mundo como un lugar peligroso y amenazante. Por ejemplo, ¿ves? ¿Qué pasa entonces? Que el concepto del yo, lo que piensas sobre ti, se convierte en el filtro a través del cual valoras todo lo que llega a ti, todo lo que llega a tu mente. Si ahora llega información que pareciera ser contradictoria, eso va a generar una sensación de amenaza para ti, porque no sabes cuál de las ideas utilizar para apoyar o reforzar esa idea que has fabricado sobre ti. Y eso puede producir en ocasiones un profundo conflicto. El conflicto de los conceptos mientras te creas a ti misma un concepto. Así que es una situación que suele darse, como digo, cuando todavía no existe la suficiente perspectiva como para sentirte libre de admitir ideas que todavía no resuenan demasiado contigo, en el sentido de que no las puedes ubicar correctamente. Aprender es un desafío para la mente. ¿Por qué? Porque implica albergar ideas o conceptos que no están bajo control. Y esto es muy importante que se vea. ¿Qué significa que no estén bajo control? Que no tienen por qué amoldarse a lo que tú necesitas que sea verdad para ti con la finalidad inconsciente de reforzar esa idea que tienes. Cada idea que llega a tu mente que el ego no puede controlar o que traspasa su nivel es una amenaza de la cual tu mente, el ego, se tiene que defender. Por eso digo que aprender es un desafío, porque se va a encontrar con la resistencia que acaba de describir esto, que hemos leído antes. Sí. Se va a encontrar con la resistencia que impida que el concepto que tienes de ti misma se desbarate. La mente necesita tener un punto de apoyo en todo este caos y confusión que es el mundo de la percepción, el mundo de la ilusión. Ante la falta de certeza, que es lo que ocurre cuando se niega la realidad, tiene que buscar puntos de apoyo. El principal punto de apoyo es el concepto del yo. Ese concepto del yo se ve amenazado con ideas que el ego no controla. Por eso me refiero al aprendizaje como un desafío. Por eso también digo que la mayoría de los estudiantes del curso distorsionan el curso para evitar esa sensación de peligro. Porque fíjate si el curso contradice al mundo. Y si contradice al mundo, contradice el concepto del yo que ha sido fabricado en el mundo. ¿Cómo entonces la mente no se va a defender del curso? Y se defiende de esta forma, distorsionándolo, tratando de hacer del curso lo que el curso no es. Ahora, si además metes más información, si ya esto es un reto, si además metes más información, cuando tu ego se está adaptando a la enseñanza del curso y buscando identidad en él, e introduces, por ejemplo, el libro de Urantia o cualquier otra enseñanza, aunque fuera real esa enseñanza,
si tu mente está todavía ahí, tratando de afianzarse, va a interpretar esa nueva información o esa nueva forma en la que se presente la enseñanza como una amenaza más. Y entonces tu mente está calculando ¿quién soy yo? Y cuando se plantea quién soy yo, lo que realmente está diciendo con respecto a la enseñanza es cuál de estas enseñanzas o de estas formas, de estos libros, debo aceptar y cuál debo rechazar para seguir conservando la idea que he fabricado de mí. Sí, estoy viendo eso que estás diciendo, es verdad. Ujú. Es verdad. Lo que pasa es que, mira, a veces sí, estaba siguiendo puro curso, nada más el curso, pero siento que me hacía falta ver otra cosa un tanto relacionado con el curso, ¿no? Ujú. Y entonces agarré un libro que se llama Muchos maestros, muchas vidas, O de al un revés. psiquiatra, Sí. de un psiquiatra y que me ha hecho entender que pues no pasa nada, la vida sigue y no tengo que quedarme en un problema, porque estaba yo muy metida en el problema pues de la casa, cómo fue la enseñanza y pues no, y llega al curso y pues me dice, eso no es verdad. Y entonces por eso es que agarré el otro libro y ese ya quedó, ya se terminó, pero me hizo entender más esto del curso Ujú. para no tener miedo a tantas cosas que me dice el curso, ¿no? Y entonces ahora dije, bueno, ¿qué voy a leer? Y dije, ok, voy a agarrar el libro de Urantia y sí no, lo estoy leyendo, no, ese sí no lo estoy estudiando, nada más lo estoy leyendo corrido, pero sí me deja ciertas dudas, que en este caso ahí sería la siguiente pregunta. Yo veo en este libro que si esas eran las palabras de Jesús las que ponen aquí, Él habla siempre como tú hablas, que nunca hablas de ti en personal para hacernos o hacerme entender que así no es como yo pensaba, sino que hablas sin hablar de ti y me dices qué debo hacer sin decirme cómo hacerlo. Algo así es. Y esto de Jesús que siempre habla con quien habla sin decir, a mí me pasó, yo esto, pone su ejemplo de vida. Y la pregunta es porque, ¿cómo le hago cuando estoy con alguien platicando y siempre sale el ejemplo? Es que Blanca, sí, yo hago esto y yo creo que es aquello, como lo que hablaste la clase pasada, que mira, se me fue la idea, pero la clase pasada dijiste algo que se me fue ahorita. Sí. Pero sí, ¿cómo puedo entablar una conversación sin hablar de mí, Andrés? Porque alguien luego viene y Blanca, dime cómo hacemos esto. Y yo siempre pongo a Blanca lo que a ella le pasó o lo que ella hace. Y yo veo que tú no lo haces así, o sea, no, y no sé cómo. Y tampoco le voy a decir, pues el curso dice que debemos hacer eso, porque pues no. Como has dicho, no podemos estar diciendo la oración del curso y traerla al frente, dar cursazos. ¿Cómo hago eso? Bien, ¿Cómo? tú estás preguntando Ajá. por la forma, Blanca. Estás preguntando por la forma, pero sin tener en cuenta el fondo. Dices que yo no utilizo esa forma de expresión, sin embargo puede ser en ocasiones un buen recurso, sobre todo para establecer puentes. Cuando se dan ese tipo de expresiones, provienen de un lugar específico de la mente, en el cual el personaje necesariamente se hace a un lado. Y por eso no se utiliza tanto el personaje, porque el personaje corresponde a un nivel determinado. Yo te podría hablar perfectamente de cosas personales que quizá te pudieran servir, y de hecho en algunas ocasiones lo hago, pero solamente si puede servir como un recurso, como dije antes, para tender un puente de mayor comprensión,
debido al ejemplo que puede suponer para otro a ese nivel específico. O sea, yo no reniego de ese tipo de expresiones necesariamente porque pueden ser útiles. Entonces, tal vez lo que estés viendo simplemente es que no siempre ocurre así. ¿Por qué? Porque debido a la tendencia que tiene la mente a compararse, a la superioridad o la inferioridad, que es lo mismo, utilizar demasiado el personaje puede llevar a ese tipo de confusión. Cuando yo te explico algo, cuando estamos hablando, y aludo a una cosa concreta sin decirte, mira Blanca, yo hago así o hice esta cosa o me pasó tal otra cosa, lo que está pasando simplemente es que se está quitando la distracción del mensajero para ponerla sobre el mensaje, que es lo realmente importante. Porque si el mensajero es el protagonista, entonces el mensaje queda relegado a un segundo plano. Y lo que hace tu mente es comparar la forma en lugar de mirar al fondo. ¿Ves? Sin embargo, lo que hago es ponerme a tu lado y apuntar conjuntamente a eso que tiene que ser visto para que no me veas a mí, sino para que veas lo que es importante que veas, y no a través de mí, en ese caso. Pero esto, como te digo, proviene de un enfoque, de una perspectiva. No es algo que tengas que forzar a hacer con otras personas, como hacen algunos estudiantes de espiritualidad, que ven que sus maestros no hablan de manera demasiado personal y entonces lo que hacen es imitar el estilo, pero queda ridículo porque se ve forzado. Tratan de evitar los pronombres, tratan de evitar referirse a sí mismos. Cuando tú estás libre del personaje no te importa utilizar el personaje si es útil hacerlo. Entonces no le daría tanta importancia a esa cuestión, sino que me centraría más bien sobre lo que tiene que ser aprendido o identificado, y no tanto la forma de expresión. Si ahora te sientes cómoda utilizando principalmente tu personaje, utilízalo de momento, hasta que eso te haga sentir distinto. Por ejemplo, puede ser que más adelante utilizar todo el tiempo el personaje para explicar algo te produzca una sensación de falta de autenticidad porque tú misma no creas que ese personaje te representa. Entonces utilizarlo todo el tiempo como protagonista ya no será algo tan deseable para ti. Te darás cuenta de que está pasando ahí algo y además será natural, no ya simplemente la consecuencia de forzar un estilo a la hora de comunicarte. Y así lo veo. Ya recordé lo que yo te iba a decir. Es como dijiste, cuando estamos muchos amigos y estamos hablando, a mí me pasó que te dije que esa era la pregunta y es lo que estás hablando. Porque sí me noto que, o sea, sí a veces en la plática estoy y dentro y me detengo porque yo no soy el ejemplo de nadie, ¿no? Pero tampoco me puedo quedar callada porque está mi mente diciéndome qué tengo que decir. Pero entonces significa que estás centrada en ti y estás hablando entonces desde ahí, desde el personaje, en lugar de apuntar hacia aquello de lo que se está hablando. ¿Ves? Estás calculando cómo tu personaje puede reafirmarse en esa situación. Por eso hablas desde ahí. Sí, creo que sí. Ajá, ok. Es verdad. Sí, ahí es hasta ahorita estoy viendo lo que sí, que creo que es mi reafirmación la que a veces pongo en las pláticas. Es verdad, exacto. Voy a poner más atención en ello. Muy bien, creo Blanca. Que es ahí es a donde tengo que poner. Muy bien, y por favor, y entonces nada más dime, ¿sigo leyendo Urantia o mejor lo dejo tantito y termino porque sí me ha un poco confundido? Mejor sigo con el puro curso, Andrés, no sé. ¿Qué es primero lo que te ha confundido del libro de Urantia? Puesto que solamente ha sido la parte de la vida de Jesús, y en la vida de Jesús, más bien, desde el punto de vista de un estudiante del curso, se podría ver como la reafirmación de lo que el curso dice, puesto que no hay nada en esos documentos que contradigan el mensaje de Jesús. ¿Qué es lo que te confunde?
Creo que ahorita me está llegando esto, ¿no? Que a fuerzas quiero que el libro de Urantia llegue a las creencias que yo he tenido siempre de lo que fue la vida de Jesús. Ahí está. Eso es lo que me ha confundido y como sigo leyendo y no me reafirma de ¿Cuáles todo son lo que esas yo creencias, Blanca? mandé. ¿Cuáles son esas creencias? Pues que Jesús, desde niño siempre se dedicó a, pues, andar dando, bueno, no desde niño, pero que hubo mucho de que él andaba en el monte dando conferencias y platicaba, y que Jesús se casó con María y todo Ujú. eso, todo, que todavía no llego a esa parte, pero que él debe ser el sufrido que siempre me pusieron, que siempre conocí. Y no es verdad, o sea, en el libro durante, pues no, ya estoy en el año 29 de él y no es verdad, Tú quieres que no, Jesús se case con María Magdalena, ¿no? sí. Y como no he llegado ahí, Mm. pues eso es lo que me tiene así como peleándome, que, ay, pues entonces, ¿quién dice la verdad? ¿No? Y que Jesús dice que hasta hijos tuvo y no es verdad. Pero ves, a eso me refería con que la mente va a tratar de hacer de la enseñanza aquello que necesita para reafirmar sus propias creencias. Eso no es aprender, eso es reafirmar. Eso es lo que me ha confundido. Pero puede ser Exacto. un buen ejercicio continuar esa lectura para que te observes a ti misma en esa necesidad de reafirmación. Ok, bien. Sí, porque me está enfrentando a mí. Te Me está está enfrentando, enfrentando. claro, a tus creencias previas sobre Jesús y Sí, sobre ti misma. sí, es verdad. Ok, sí, voy ahí y voy a ver eso, que es mi reafirmación. Bien, muchas gracias, Andrés. A ti, Blanca. Hola, buenas tardes. Pues mi pregunta iba en relación a la vacuna. Se me ha planteado que el padre de la niña quiere vacunarla y entonces yo aparte de lo que puedo hacer de forma legal, vamos a decir, eh, parece que tengo poco margen de actuación porque eh, y me quedo como en una sensación medio rara de que no estoy haciendo suficiente. Estoy como, también está muy fresco, pero tengo la sensación de que hay que hacer algo. O sea, no puedo hacer solo lo legal, ¿no? Y entonces como que me veo muy polarizada, ¿no? O saco las uñas y los dientes o me da la sensación como que soy pasota. Entonces me cuesta centrar la idea de cómo enfocarlo. Primero, necesitas reconocer cuáles son tus opciones. Estás hablando de lo legal. Mm. ¿Qué más, aparte de, entiendo, lo personal, la comunicación, qué más opciones tienes? Claro, imagínate, se me ha abierto un campo de juego ahora para trabajar el diálogo grandísimo y veo que no quieren jugar conmigo. Como que ahora que yo estoy dispuesta, eh, mm, como no hay argumentos por la otra parte, pues bueno, pues sí pueden hablar, pero la idea es que yo no me salga con la mía, entonces también es un poco batalla perdida. ¿Te parece entonces que el Entonces, aspecto legal es insuficiente? me lo puede parecer porque el padre, como puede ir a vacunarla, habiendo solo un progenitor, se puede vacunar a los Ujú. niños y una vez ya está vacunada, ok, podemos hacer lo que sea, ¿no? Podemos ir a juicio, mm, pero aunque yo emprenda acciones legales previas, esa posibilidad sigue estando ahí, o sea, es una cosa que se puede dar. Yo como me Mm. pondría con uñas y dientes, coger a la niña y desaparecer, pero me parece muy radical también. Y además es ilegal. También, vaya. A ver, Claro, no quiero estar en la...
Porque además todo lo que se salga de... Lo siento como que estoy en la parte rebelde, que no me apetece tampoco potenciar, ¿no? Y veo que es una línea muy fina para mí esa. Y tampoco me seduce hoy por hoy, o sea, no me apetece ni meterme, pero bueno, ya de hecho he empezado a mover temas legales, con lo cual estoy. Es importante ser consciente de algo con respecto a todo esto. El camino del espíritu no requiere forzar las cosas. Es decir, lo que tú te planteas hacer no parece algo que sea dinámico, natural o que surja del lugar adecuado. Me refiero en cuanto a hacerlo por la fuerza. No suelo ir por ahí y parece ser que más bien tiene que ver con algún tipo de compensación que proviene de otro nivel. A no ser que eso tú lo sintieras de una forma clara, pero no parece ser el caso. Si lo sintieras de forma clara, tampoco tendría consecuencias. Por la relación causa y efecto, si tú estás convencida de algo, esa convicción, si viene del lugar adecuado, no puede tener efectos dolorosos o perjudiciales para nadie. Pero no parece ser el caso. Entonces es importante que no sustituyamos nuestra falta de aceptación con ese tipo de movimientos. Porque finalmente eso no acaba saliendo bien. Esto está representando el punto en el que te encuentras. Porque convocas testigos acerca de él. ¿Ves esto? Estás convocando testigos acerca del punto en el que te encuentras. También es importante que seas consciente de algo. Estás viendo a tu hija como víctima. Y esto, sabes que no es cierto. No significa que no pueda experimentar los efectos que conlleva esto de lo que estamos hablando. No significa que no vaya a experimentar esos efectos, pero en ningún caso deberías verla como víctima, puesto que es también una decisión que en algún nivel toma. Si no, no estaría convocando un padre con ese tipo de ideas. Y ese es el punto que quizá te niegues a aceptar. Fíjate, creo que lo que más me está sorprendiendo es que en el caso de que la vacune, los efectos secundarios que tuviese, o sea, que no lo estoy viendo tanto por ella, sino por mí. por decir, o sea, tengo una niña saludable y puedo no tenerla y todo lo que eso conlleva. Supongo que en un segundo plano pues ya pensaría en ella, pero en un principio pienso en mí. O sea, que lo siento como un poco egoísta también. Sí. Sí, bueno, eso en todo caso serían los efectos de todo esto que estás describiendo. Es importante que veas hasta dónde puedes hacer que sea congruente con la forma en la que tú ves las cosas. Si tienes que hacer algo que deja de ser congruente con tu mente recta, no va a ser por ahí. Y probablemente creas que tienes que llegar hasta ese punto porque, o mejor dicho, como consecuencia de hacer concesiones. Es decir, me puedo mantener alineada correctamente con el espíritu, pero en este aspecto está justificado hacer una excepción. Cuidado con esas excepciones porque perjudican tu mente y la fragmentan. Si no está de acorde con la visión del espíritu en ti, es mejor darte cuenta de en dónde no estás viendo las cosas correctamente en lugar de forzar tu visión para que se adapte a tus miedos. Y tiene mucho que ver con la aceptación. Tiene mucho que ver con eso, con la aceptación y, por lo tanto, con la responsabilidad. La cosa es que cuando digo, vale, esto es así, me parece que como que me falta algo por hacer, como que no puede ser tan fácil, ¿sabes?
y como que eso me va a y como que eso luego me va a traer el castigo. ¿A qué te refieres con que no puede ser tan fácil? Sí, porque por una parte digo, bueno, yo hago las acciones legales y que se tenga que dar lo que se dé, o sea, pues con Entiendo. confianza plena. Si la tienen que vacunar, pues la vacunarán. Con suerte no le va a pasar nada, pues ya está, todos contentos. Pero creo que esa forma mía de posicionarme, no sé si es porque es lo opuesto a ser rebelde, o porque es fácil, o porque no implica mucho ajetreo, pues creo que luego me va a venir el castigo, que puede venir en forma de eso, de que le pueda causar algún efecto secundario a ella. Y ahí estaría mi castigo. El problema aquí está en que tú consideres que tu inocencia depende de hacer algo con respecto a algo allá afuera. Ese es el problema, porque desde esa premisa de culpabilidad, todo lo que hagas se convierte en una forma de compensación. Tu inocencia no está en juego. Pase lo que pase ahí afuera. Aunque fueras tú la que la lleva a inocularse, tu inocencia no estaría en juego de todas formas. Entonces, la acción externa no puede ser la forma de compensar un sentimiento de culpa, porque entonces te vas a pasar la vida compensando sentimientos de culpabilidad. Entonces no hablemos aquí, saquemos de esa ecuación totalmente la cuestión de la culpabilidad o la inocencia. Enfoquémoslo entonces desde lo que es correcto o no, desde tu percepción actual. Si desde tu percepción actual lo correcto es no inocularla, bien. Bien. Si crees que es lo adecuado también para ella, haz todo lo que esté en tu mano que sea sencillo. No significa que no te esfuerces, sino que no hagas concesiones. Si resuena contigo acciones legales, llévalas a cabo. Llévalas a cabo, pero no hagas excepciones. No hagas concesiones al sistema de pensamiento del ego. Y mucho menos creas que si eso es simplemente lo que tienes que hacer, que por ello vas a recibir un castigo por no haber hecho más. Ya entiendo. Sí. Sí, es como que lo veo tan fácil que... Vale. Bueno, pues muchas gracias, Andrés. Gracias, Glenda. Rosy, por favor. Hola Andrés, buenas tardes. Hola. Mira Andrés, mi pregunta tiene que ver con el guión o el plan o el contrato que también he oído que le dicen en otras como corrientes que ya había oído. Tengo la duda con quién hacemos ese guión inicialmente, si todo lo que vivamos aquí en este sueño está determinado por el guión. Y lo último es si a medida que vamos perdonando podemos ir modificando ese guión. Sería como esas tres preguntas que tendría. A ver, la primera, he entendido dos nada más. La primera, ¿con quién hacemos ese guión? La segunda, si se puede modificar. ¿Cuál es la tercera? No, la segunda es si todo lo que vivamos, todo, absolutamente todo, está en el guión. Sí, por eso se define así. Bueno, primero, el guión surge del aspecto de la mente, de nuestra mente, que está en conexión o en comunicación con la realidad. Entendamos que esto es un proceso de autosanación. Por lo tanto, cuando no estás viviendo la experiencia física hay mayor claridad, atmósferas, como dice el manual, el anexo, atmósferas más suaves donde se percibe a Cristo, es decir, nuestra identidad más claramente. Por lo tanto, desde esa perspectiva es mucho más sencillo entender cuál es nuestro estado mental, qué necesita y cómo llevar a cabo el proceso de sanación. Además, recordemos que no estamos solos en nada de esto. La salvación es una empresa de colaboración. Así que, ¿de dónde surge y con quién llevamos a cabo el guión?
surge de nuestro entendimiento de lo que está ocurriendo más allá de este nivel, surge de la colaboración con otros para participar en el proceso de sanación y no se puede modificar. No se puede modificar. Si el guión ya está escrito, únicamente reproduces la película. De hecho, no es necesario modificarla. Cuando hablamos de modificar el guión es porque todavía no sabemos, no vemos hasta qué punto el diseño es perfecto para nuestra sanación. ¿Quién cambiaría el guión? Y cómo sanar no iba a estar dentro de ese guión. ¿Y cómo vamos a desconfiar del guión si nos ha llevado a la sanación? ¿Quién querría cambiar aquello que está funcionando? Es solamente un intento por parte del ego para seguir teniendo el control. Ahora que ya, como aquellos que dicen, ahora que ya he perdonado a esta persona, ¿me puedo liberar de ella? ¿Me puedo ir ya de la relación ahora que la he perdonado? Eso no es perdón, eso es control. Ahora que he sanado o que estoy sanando, ¿puedo cambiar de nuevo, controlar el guión? ¿Quién quiere controlar lo que está funcionando? ¿Lo ves? Entonces son planteamientos que se hace la mente cuando todavía no ha sanado. Por eso se hace ese tipo de planteamientos. Ya, perfecto. Cuando tú dices que son como que acuerdos que hacemos con otras mentes, sería en ese caso. Sí. O sea, sí está bien que de pronto en ese nivel, que no sé cuál nivel sea, si sea un espacio entre vidas, que es como lo he imaginado yo. O sea, sí puedo acordar con quién fueron mis padres o con quién fue mi pareja. Yo te voy a hacer de pareja, o yo te voy a hacer de padre, o yo te voy a hacer de hijo, porque pues hacemos los acuerdos para sanar, ¿no? Siempre. Es más o menos así, como... Sí. De hecho, incluso lo has descrito literalmente. Hay un libro que se llama La vida entre vidas, no sé si lo conozcas. Lo estoy leyendo. Sí, pues ahí verás que es justamente de esta forma. Ah, perfecto. Sí, no he llegado ahí todavía, pero sí me lo recomendó alguien del grupo y lo estoy leyendo. Pues puede ser muy útil para comprender esto que preguntas. Claro, y tienes razón. Si todo está funcionando perfectamente, ¿por qué voy a querer cambiarlo? Claro. Claro. Pero entonces sí, ya, totalmente claro. No tengo ninguna duda. Todo lo que esté viviendo forma parte del guión y tengo que quedarme tranquila, porque todo va a ser para mi bien y para mi perfección. Siempre es así. Ya. Listo, Andrés. Fácil y rápido. Muchas gracias. A ti. Maribel, por favor. Hola, Andrés. Hola. Mira, tengo 3 preguntas cortitas, diría yo. La primera es sobre el concepto de la petición de amor, ¿no? Me está pasando que, bueno, me empiezo a llamar esta frase la atención y me doy cuenta de que cuando interactúo con el otro, es algo que yo no sé identificar. Cuando yo hago una petición de amor al otro o cuando el otro, en mi interacción con los dos, me la hace a mí, se me pasa por alto. Cada vez que tú sientes insuficiencia o tristeza o falta de amor, estás haciendo una petición de amor, estás quejándote, estás reclamando una compensación por esa sensación de insuficiencia que experimentas. Es como el llanto de un bebé cuando se siente mal, a disgusto, con sueño o con hambre. Hay insuficiencia y se queja. El otro lo ve como un ataque, pero en un bebé tú no lo verías como un ataque, ¿verdad? Bueno, pues seguimos siendo bebés quejándonos y cada queja es una petición de amor. Lo que pasa es que como nos hemos vuelto tan intelectuales, nuestras formas de queja son más sofisticadas y no parecen ser simples quejas o berrinches infantiles. Nos parecen ser cosas serias, justificadas, y ahí nos enredamos. Pero lo único que hacemos es lloriquear porque nos sentimos incómodos con esta experiencia. Cada vez que te sientes incómoda, estás pidiendo ayuda. Vale, entonces es que lo estaba traduciendo mal. Estaba pensando más en que alguien que necesita que lo abraces o que le hables en plan más cariñoso, algo así. También, pero no es excluyente. También incluye eso. Vale. Perfecto. Bueno, después con
con la pregunta, bueno, que ha comentado Blanca sobre, bueno, es que la iba a hacer yo, sobre que algo sea una comunicación significativa, ¿no? Que he entendido que es lo que te quería ya también preguntar. De su respuesta, la que le has dado tú, me ha llegado, por una parte, que una conversación no es significativa cuando empezamos a hablar de el otro me hizo, hablamos del pasado, porque pensé, porque tal, ¿no? Es como que me queda claro que viene del ego. Y ahora, en su contestación, para que sea significativa, me ha parecido entenderte que tendría que ser una conversación de la que se aprende. ¿Sí? Porque si sería así, de la que se aprende, entiendo que es esa conversación que tú tienes con el otro, pero que te sirve a ti para ver aquello que, pues cuando estás manipulando, cuando estás atacando, es decir, que de ella aprendes para tú ser mejor persona. No sé si lo estoy entendiendo bien, lo del significativo. A ver, lo único que puede hacer de algo significativo es el espíritu y su enfoque. No hay nadie, dice el curso, de quien un maestro de Dios o un hijo de Dios no pueda aprender. Pero aquí habría que diferenciar entre la función del Espíritu Santo para enseñarte en cualquier circunstancia y tu disposición para escuchar. Eso significa que algo se vuelve relevante no por lo que está sucediendo. Si tú estás discutiendo con alguien, por ejemplo, puedes decir, ¿cómo puedo aprender? Cuando hablo de discusión me refiero a una pelea. Como puedo aprender de esta situación, entonces está bien pelear. Esa es una asociación equivocada. Lo que hace de esa pelea algo significativo es tu disposición a escuchar al Espíritu Santo. A partir de ahí es poco probable que sigas valorando la pelea. ¿Ves? Entonces cuidado con asociar la capacidad o la función del Espíritu para llevar a cabo ese aprendizaje con el hecho sobre el cual se esté aprendiendo, del cual se esté aprendiendo. Entonces no hay que confundir una cosa con la otra. A ver si te he entendido. Lo que quieres decir es que, o sea, yo utilizar la conversación para ver qué es lo que está pasando en mí y para ver la creencia que hay detrás y a partir de ahí hacer la expiación, entregarla al Espíritu Santo y que Él ya se ocupe. Depende, porque estás dando muchas cosas por hechas. ¿Cómo ocurre que se da la conversación? ¿Tú determinas qué es lo que va a ocurrir? No, me refiero a que, bueno, sale una conversación con alguien Sí. y entonces yo, a través de esa conversación, puedo ver cómo, bueno, cómo me estoy sintiendo insuficiente a través del otro, cómo hay una creencia en la insuficiencia y entonces ver la creencia que hay detrás, es decir, identificar el error y después entregar, bueno, ver el valor, todo esto y hacer la entrega y que el Espíritu Santo se ocupe de transformarlo. ¿Eso sería convertir esa conversación en algo significativo? Sí, porque lo otro solamente hablaría de inconsciencia. Si tú no haces eso así, ¿qué es lo que está ocurriendo aparte de programas automáticos e inconscientes funcionando de esa forma? Vale, pues esto es lo que quería decir antes y lo he dicho de otra manera. Bien, vale. Entonces, hilando también con esto, en cuanto al sanador no sanado, a ver, me queda claro que el sanador no sanado es aquel que cree que él es el que sana, ¿vale? Pero vuelvo un poco, creo que a lo mismo que acabamos de comentar. Si yo trabajo de terapeuta y me viene un paciente aplicando la visión del curso en el sentido de que con el paciente puedo llegar a ver la creencia que él le hace sentirse así, entraría no en actuar ya yo, sino en que ya hemos llegado ahí y entonces que él haga la entrega. ¿Me expliqué? No. A ver, repite. Es decir,
Vale, repito. Es decir, ponías el ejemplo, me parece recordar de la chica que es abusada infantil, ¿vale? Y que el terapeuta, muy bien, llega a esa conclusión, bueno, llegan a ese punto, pero ese punto no es el que hay que tratar porque la causa está a otro nivel. ¿Vale? El sanador sabe que la causa está a otro nivel, es decir, eso significa que él sabe que no es el que va a efectuar la curación, sino que tiene que haber una entrega que ha identificado la causa, que ha identificado el valor, que ha identificado todo para eso, para entregarlo y que a partir de ahí se ocupe el Espíritu Santo. Él ya es como el que hace el puente o el que, bueno, el que indica. Porque no lo comprendo a nivel práctico un poco lo de el sanador que se da cuenta que él no es quien sana. ¿Cómo enfocaría una terapia? Es que estás haciendo aquí, me estás mezclando varios aspectos del proceso terapéutico. La función del sanador sanado es únicamente mantener su mente alineada con el espíritu. Cuando esto es así, todo lo que sucede como consecuencia es lo adecuado, es correcto y además funciona al nivel al que debe funcionar y en la forma que debe funcionar. Ahora, que la sanación ocurra o no, no es como consecuencia de la disposición del terapeuta. No depende de él, sino de que sea el momento. Recuerda lo que decía Jesús, por tu fe has sido sanado. No por mí, sino por tu fe. Yo puedo haber servido de catalizador o de referencia que activa en ti tu deseo de sanar, pero por tu fe has sido sanado. Entonces, que finalmente ocurra una sanación o no, no depende del terapeuta. De hecho, no depende del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo está a disposición de la mente en todo momento. ¿De qué depende? De la disposición que tenga el enfermo de sanar. ¿Ves esto? Si el terapeuta es solamente un canal para el Espíritu Santo y el Espíritu Santo no puede forzar la sanación, en última instancia siempre va a depender del enfermo curarse a sí mismo. Vale, sí, además es que te lo pregunté yo esto también. Vale, entonces el que en principio lleva la batuta, la disposición que tenga el enfermo, luego el sanador será como, bueno, el que está alineado con el Espíritu Santo y entonces digamos que hablará a través de él y ya está. Y lo que tenga que ocurrir, ocurrirá. Eso es, sin expectativas ni control del resultado. Vale, sí, independiente, eso es, que no quiere decir que cure o no cure, sino que va a pasar lo que tenga que pasar para el bien de todos. Vale. Eso es. Perfecto, gracias Andrés, ya está. A ti. Julián, por favor. Hola, buenas noches. Hola. Andrés, ¿podrías compartir tu experiencia respecto al momentos donde te diste cuenta de ese plan de Dios para tu salvación en tu proceso y entraste en resonancia y reconocimiento con él, con esa referencia interna, esa aceptación de ese plan? Estás dando por hecho que es un momento puntual y concreto y no es así en realidad. Es más bien la constatación progresiva de eventos que apuntan siempre en la misma dirección de una manera congruente y ordenada. Entonces, si miras en retrospectiva, puedes ver todo un diseño que lleva a la mente a pasar de una lección a la siguiente de una forma que no puede ser aleatoria bajo ningún punto de vista. Sí, tengo claro que es un proceso. Por eso decía momento o momentos, pero hay algún momento, sobre todo en tu experiencia, vamos, en la mía de momento no, donde te das cuenta de eso, que entras en resonancia con el plan, donde dejas de ir a la contra porque te identificas ese plan y de alguna manera hay un punto siento, teniendo claro que es un proceso, pero que hay un punto de cambio donde dices, bueno, ¿cuál era mi proceso de pensamiento anterior? De seguir a la contra y desde este momento, que puede ser, incluso a lo mejor el curso vino a ti y identificas ese momento con el curso o no, o cualquier otro
donde dices, mi proceso de pensamiento cambió radicalmente. Verás, en mi caso concreto no se ha dado una situación en la que haya una total desconexión e implicación o identificación con el mundo y haya un momento de despertar o de caída del caballo, como se suele referir habitualmente. No, porque de una u otra forma esa desconexión nunca se ha dado del todo. Entonces, en este caso, ha habido siempre una sensación o una perspectiva o una conexión con lo que después he podido comprender que era el Espíritu Santo. Algo así como no te puedes despertar si no has estado dormido del todo. Esa es la sensación. Pero no es algo, entenderás que no es algo que sea consciente. Es decir, cuando tú vives tu experiencia humana, como le pasa a todo el mundo, considera que lo que está viviendo es lo natural. Nadie pone en cuestión algo si no tiene otro punto de referencia. Entonces, como me preguntas a mí en mi caso, siempre hubo un punto de referencia que no era el mundo, en el sentido de que, desde muy pequeño, me cuestioné muchas cosas porque me parecía que este mundo no estaba muy bien. Y lo único que ha ocurrido es una constatación de ese punto de vista. Se le ha ido poniendo nombre, el Espíritu Santo, identificando otro aspecto que era el ego, pero nunca me he creído totalmente la fantasía del mundo. Por eso no puedo hablar de un momento concreto en el que fuera en contra del mundo, porque nunca fui a favor. ¿Ves eso? Entonces digo también que es algo inconsciente porque para mí era lo natural. Sin embargo, con el paso de los años, ya con casi 30 años, observaba por qué, de una u otra forma, me sentía distinto, no mejor o peor, simplemente distinto por mi manera de ver las cosas. Y para mí fue también una experiencia de aprendizaje con respecto a lo que eso significaba en la vida y por qué eso estaba ocurriendo. El sentido que tenía que yo viera las cosas de la forma en la que las veía. Digamos que, con el paso del tiempo y viendo en retrospectiva, entendí por qué no encajé en muchos aspectos del mundo, como habría sido imposible que encajara en ellos. Pero eso lo ves en retrospectiva. Mientras lo estás viviendo inicialmente, como es parte de tu experiencia humana inmediata, no consideras que sea algo extraño. Ves contrastes, ves que quizá los intereses que tienes, ¿no?, que tenía en aquel momento, o de muy pequeño, eran diferentes a los intereses que tenían otros niños de mi edad, pero para mí era normal porque no tenía otro punto de referencia. Luego, como te digo, cuando pasa el tiempo, comprendes por qué eso es así. El curso, de alguna manera, dio forma a eso que estás poniendo de manifiesto. Encajó las piezas. Sí. Sí, el curso viene a consolidar todo lo anterior, a darle forma específica a todo lo anterior. Ya sabes, lo he comentado algunas veces en alguna clase, que el aprendizaje para mí empezó casi desde que aprendí a leer en este sentido. Me refiero con respecto a este tipo de enseñanzas. Entonces, el curso viene a concluir y a la vez a comenzar, pero en otro nivel, un aprendizaje. Viene a darle forma correcta a lo aprendido anteriormente y a proseguir en un nivel mucho más profundo todo lo que necesitaba corregir o ampliar. Muy bien. Pues gracias por tu respuesta. A ti, Julián. Carlos, preguntas por aquí por privado. Dices, gracias, por medio de usted tengo más claro respecto al bypass de que no hace falta mirar el error sino solo entregarlo al Espíritu Santo. Bueno, más bien es al contrario, Carlos. Hace falta mirar al error para poder entregarlo al Espíritu Santo, mirarlo e identificarlo. Me imagino que quizá lo has escrito mal. Quisiera entender más acerca de hacer consciente y reconocer el error. A veces se me parece
a la confesión ante un sacerdote, no tengo ninguna aversión al catolicismo, solo quisiera entender mejor esa entrega, pues comprendo que no conviene hacer rito del curso. Gracias de antemano. Sí, como le he dicho antes a Lorena, consiste en identificar el valor que tiene para ti tu creencia, la creencia que genera esa emoción. Eso es la identificación. No es un ritual, como bien dices, la entrega al Espíritu Santo no es un ritual, sino más bien una disposición. He llegado hasta el punto de identificar correctamente el valor que le estaba asignando a esta creencia y ya por fin me doy cuenta del error y no quiero esto más en mi vida. Eso es la entrega al Espíritu Santo. Esa disposición que cuando es real produce un cambio que llamamos milagro, un cambio en la percepción, es la verdadera entrega al Espíritu Santo o la expiación, como define el curso. Es ese darse cuenta, identificar el error que era inconsciente, hacerlo consciente y entregarlo, que es ya no quiero esto más en mi vida, pero real y honestamente, no solamente de forma intelectual. Enrique. Hola Andrés, 2 preguntas. Pues el Hijo redimido del hombre es el Hijo inocente de Dios y reconocerle es tu redención. ¿A qué se refiere con el Hijo redimido del hombre? Se refiere a los niveles que tienen que ser sanados antes del reconocimiento de la identidad. El Hijo redimido del hombre es la la corrección de la percepción, antes de llegar a esa conclusión. El Hijo redimido del hombre es el Hijo inocente de Dios. Y reconocerle es tu redención. Eso es. Eso se debe a que reconoces, dice el curso, aunque sea vagamente, que Dios es una idea y por consiguiente tu fe en Él se fortalece al compartirla. Lo que te resulta difícil aceptar es el hecho de que al igual que tu Padre, tú eres una idea. Aquí está haciendo referencia a cómo la mente opera con las ideas y cómo las refuerza al compartirlas. Estamos hablando de que se reconoce, aunque sea vagamente, que Dios es una idea. Evidentemente Dios no es una idea. Pero en el punto en el que nos encontramos, necesitamos compartir aquello que es significativo en nuestra mente antes de poder contar con ella. Entonces, si Dios es una idea, yo debo ser una idea también, con lo cual se aplica también al concepto que tengo de mí mismo. Aquello que comparta entonces con los demás se reforzará en mí, en la creencia que tengo acerca de mí. Dices aquí, en esta parte, ¿cómo puedo entender el concepto idea? Como te estoy diciendo, no te centres tanto en cómo el curso se está refiriendo aquí, en este párrafo, a la idea, que es en este caso lo menos importante, sino en cómo la mente refuerza las ideas. La idea sería el contenido, pero en este caso el punto importante es el hecho de compartirla. Y digo que no es importante la idea porque no hace distinción entre las ideas reales o las falsas. La mente refuerza todas las ideas que tú compartas. Lo que te está poniendo en conciencia es acerca de que las ideas que tienes acerca de ti se van a reforzar en la medida en que las uses. Por lo tanto, es importante comprender cuál es la manera en la que estás usando esas ideas. Qué ideas tienes por una parte y luego cómo las usas. Cada vez que interactúas o que te comunicas con otros, estás enseñando, dice el curso. Enseñar no es otra cosa más que convocar testigos acerca de lo que piensas. Cada vez que tú interactúas con alguien, estás compartiendo las ideas acerca de lo que piensas y, por lo tanto, reafirmándolas en ti. Si el resultado es una emoción desagradable, es el momento de cuestionar la idea. Este sentimiento procede de esta idea. Por lo tanto, me la voy a cuestionar, porque el resultado es una emoción que me está mostrando que no es una idea alineada con el espíritu. No sé si quieras comentar algo más acerca de esto.
o ampliar la pregunta, Enrique? Bien, si no, pasamos a Miguel, por favor. ¿Qué tal, Andrés? Buenas Hola. noches. ¿Qué tal? La pregunta, a ver si puedo articular bien esta pregunta. Una de las cuestiones con las que yo estoy lidiando actualmente, digamos, es la parte de la abundancia económica, ¿sí? Entonces, viene a mi mente que esto no ha estado presente, digamos, en lapsos de mi vida. Digamos que en algunas partes de mi vida, como que el dinero no era problemática, ¿no? Lo es a lo mejor en este momento. Mi pregunta es, ¿eso qué quiere decir? Que en ese momento en que no era problemática, tenía un nivel de conciencia diferente con respecto al dinero y hoy, digamos, tengo uno distinto a de ese entonces, o tengo un pensamiento diferente acerca del dinero. O sea, mi pregunta es, ¿por qué en ciertos momentos de mi vida, digamos, el dinero fluyó de manera suficiente y hoy no lo hace? Bueno, porque la mente es fluctuante. Cuando no está asentada en la realidad, el sistema de pensamiento del ego fluctúa. Y para perder, primero tienes que tener. O para sentir frustración, tienes que perder también lo que tenías previamente. Establece una línea media y eso es lo que muestra dónde está tu mente. Tanto pérdidas y ganancias. Pero eso te mostrará un estado general de mediocridad que te da identidad de alguna forma. O que, como decimos tantas veces, satisface un patrón familiar. Depende de cada caso. Okay. Pero no te dejes engañar por las fluctuaciones. El hecho es que no tienes una sensación de tranquilidad y de confianza, porque cuando tienes, estarás pensando en cuando vayas a dejar de tener. Para eso es la fluctuación, para privar de paz. Ok. Quiere decir entonces que probablemente no lo detectaba, pero también estaba en un estado latente. De conflicto. Sí. Sí, sí, porque no había estabilidad. La inestabilidad procede del ego. Ok, de acuerdo. Entonces esto sucede con cualquier área de la vida, ¿verdad? Hablando de sobrepeso y que a veces estás esbelto y otras veces estás pasados algunos kilos, es exactamente lo mismo. Sí, proviene de la inestabilidad del ego. Por eso no es algo confiable. Porque hoy puede parecer que vas en la dirección correcta, pero al no haber una buena base, eso puede cambiar en cualquier momento. O quiere decir que a lo mejor en aquellos tiempos me estuve autoengañando, ¿no? Y creyendo que era una cuestión que tenía resuelta y no era así. Bueno, el hecho es que no está resuelto cuando vuelve a repetirse. Puede ser una tregua dentro de la batalla, pero es importante no confundir una cosa con la otra. No confundir la tregua con la paz. En la paz no hay guerra, en la tregua sí. Ok, de acuerdo. Muchísimas gracias, Andrés. A ti, Miguel. Yolanda, he escuchado a una facilitadora hablar del perdón físico. ¿Aparece en el curso? No, el perdón es mental. El perdón es mental. Quizá entendiste mal el concepto que estaba expresando o el nivel al que se estaba refiriendo, pero el perdón siempre tiene que ver con un movimiento de la mente, no con el cuerpo. Probablemente sea una confusión en cuanto a los conceptos que se estaban explicando. Porque si algo deja el curso claro es que el perdón tiene que ver con la mente, no con el cuerpo. Franco dices, cuando una interacción es real existe, se puede, ¿y a qué nivel? A ver, porque aquí hay una mezcla de una confusión de niveles más bien. La interacción real es toda aquella que surge como consecuencia de estar alineado correctamente con el Espíritu Santo en esa interacción. Eso es una interacción real, aunque se manifieste en este nivel. Es real en virtud de su propósito
independientemente de las dificultades o aún aspectos que tengan que ser sanados. Es real porque el Espíritu Santo ha pasado a formar parte de esa interacción. Entonces se vuelve significativa. En ese sentido es real. No hay que confundir esto con la realidad o el conocimiento al que se refiere el curso. Aunque tampoco hay que olvidar que el Espíritu Santo está simultáneamente en ambos aspectos, tanto en la percepción, para ayudarte a interpretarla correctamente, como en el conocimiento, que es la base de su referencia. Lorena, por favor. Lorena, México. Hola, muy buenas tardes a Hola. todos. Bueno. ¿Ahí me escuchan? Sí. Ah, ya. Sí, Lore, México. Estoy confundida, creo que también es cuestión de niveles y de formas. Te quería preguntar, a ver, ¿cómo explicarlo mejor? Se oye mal ahora, Lorena. A ver, déjame ver. ¿Ahí? Sí, a ver. En el nuevo trabajo, que es un orfanato con 80 niños de diferentes edades. Entonces, no sé por qué no me siento tan a gusto, o más bien, ¿qué quiere decir que trabaje con mentes muy disasociadas? Sé que tiene que ver algo que ver igual conmigo. Probablemente es una oportunidad, pero no sé si quiero asomarme ahí. ¿Cuál es la sensación que te produce ese trabajo? Al principio muy bien, mucha emoción y todo, pero ahora que fui a conocerlo esta semana, como que es una sensación de decir qué necesidad de asomarme a mentes, porque no son niños, todos somos mentes, que tal vez es un proceso de sanación, quizás se ve muy complejo. O no sé si no sea complejo, pero no sé por qué estoy ahí o para qué estoy ahí. Bueno, hay solamente una razón por la que estar en algún lugar, que es para ser útil. Pero ahora tendrías que cuestionarte de dónde viene la incomodidad. Sí, de la frustración del ego como consecuencia de su expectativa o del reto que te opones a llevar a cabo con respecto a tu sanación. Pues ese es el punto interesante, porque sé que yo no voy a actuar, que el espíritu va a hablar va a hacer las cosas por mí, entonces no confío en mis propios méritos. Si estoy ahí, como tú dices, es para ser útil, y la utilidad es nada más estar receptiva al espíritu. Ahora, me incomoda, o sea, como que siempre he estado en los trabajos, pero en la parte divertida, de difusión, de gestionar recursos para que las cosas pasen, pero estar adentro y ya lidiar cara a cara con un niño o un jovencito que ha sufrido violencia, como se me hace como muy, ¿para qué me muestran eso? O sea, no tengo por qué saber tantas historias de drama, eso me molesta. Sin embargo, nadie está donde está por casualidad y todo el que llega ha sido enviado. Tal vez se convierta en una oportunidad para ti de sanar tus propias heridas infantiles. Por contraste. No, pues bueno, seguro, pero digo, se me hace un método demasiado sobrepasado. O sea, los puedo sanar de muchas maneras, pero ya ir donde está las mentes más debilitadas en ese sentido, tal vez. O sea, es como quien trabaja en un sanatorio o así, o va a la cárcel. Son cosas muy extremas, Andrés, y eso a mí no me gusta verlas. Sí, pero por alguna razón algo te llevó ahí. ¿Qué fue? No sé. Una emoción tuvo que ser. ¿Cuál? Sí, bueno, cuando me hablaron para ese trabajo y me dijeron, me gustó, o sea, dije sí, no sé por qué, pero sí fue algo que que resonó y sí. A ver,
No lo Si pensé. estás donde estás, quédate únicamente con esto. Si estás donde estás, es porque tiene que ver con tu aprendizaje, porque nadie da un solo paso al azar a lo largo del camino. ¿Por qué no te das la oportunidad de ver cuál es el mensaje que esa experiencia tiene para ti antes de determinar por tu cuenta si es adecuada o no? Porque inicialmente, Ok. como comentábamos al principio, ya sabemos que el ego trata de defenderse de todo aquello que le pone en peligro. Así que no es un juez adecuado para valorar este tipo de cosas. Bien, me quedo con ello. Y la otra pregunta que es consecuente de esta primera es, toda la realidad me refiero, no a la realidad del Espíritu Santo, o sea, la realidad dicen que ya estoy lista para iniciar este camino y todo, porque tengo ese trabajo y pues ese nivel directivo donde siempre he ejercido cierto liderazgo y se me ha, vamos, que estoy capacitada para eso es lo que dice. Y también, bueno, pues todo se resolvió muy rápido, tengo mi casa estable, todo ya está en proceso, se resolvió muy rápido después de la crisis personal, pero yo me siento que emocionalmente no estoy caminando con igual rapidez. O sea que hay una diferencia entre el desarrollo, al parecer intelectual, pero también en cómo se están dando las cosas afuera y cómo yo puedo responder emocionalmente. Sí. ¿Y cuál es la pregunta? Pues ¿por qué no estoy a la par? O sea, porque si todo se da afuera muy bien y siento que yo emocionalmente a veces me siento insuficiente, a veces siento que no estoy lista, todo eso. No es contradictorio lo que está sucediendo. Es más bien parece la consecuencia de tu interpretación. Las cosas son como tienen que ser y van al ritmo que deben ir. Otra cosa es tu valoración, de nuevo, de cómo debería ser y la correspondencia que debiera haber o no. La correspondencia es inevitable, la diferencia la estás estableciendo tú de una forma artificial, porque para saber que no hay correspondencia tendrías que saber primero exactamente qué está pasando en ti y hacer una correcta valoración. Y tú tienes una interpretación, evidentemente, que no parece estar ajustada a lo que está sucediendo, pero es una cuestión de apariencias. Pues sí, o sea, es eso lo que es mi pregunta. No sé qué está pasando en mí, porque afuera todo dice, todo está bien. Uh-huh. Y todo está listo. Pero yo soy como que la que no quiero avanzar. Bien. ¿Pero por qué eso es un problema para ti? Pues porque no quiero, o sea, pues porque me siento, pues para ver, ¿por qué no quiero avanzar si ya está listo? Bueno, la situación que estás viviendo te está mostrando un contraste. Ya no tienes una justificación para el conflicto. Con lo cual, eso produce un contraste que pone en evidencia tu propia resistencia. Ahora que no tengo problemas afuera, ya no puedo justificar, como leíamos al principio, ya no puedo justificar esta emoción. Pero esa emoción estaba antes también de que las cosas se dieran de esa forma en el escenario. ¿Ves? Todo te va llevando hacia adentro. Cada vez hay menos testigos del conflicto afuera y el conflicto ahora se ve con claridad y, como digo, por contraste, está adentro. Pero ahora es más claro, ya no hay tantos elementos sobre los cuales poder proyectar. ¿Es correcto? Pero no es que haya un desajuste entre lo que está pasando adentro o afuera. Siempre estuvo eso ahí, solo que antes utilizabas más el escenario para enturbiarlo todo y que el contraste no se notara. Entonces, por ejemplo, antes estaba yo en una tregua, en una aparente paz, Uh-huh. sin ver los conflictos, o sea, no se manifestaba tampoco el conflicto, digamos que por un tiempo, y Sí. luego ya se manifestó, ya todo mundo. Esa es la tregua a la que me refería antes. Esa es la tregua. Entonces yo siento, oye, pues yo estaba en paz, tranquila, como que qué necesidad hay de andar viendo ahora cosas dramáticas. Pero bueno, entonces quiere decir que no estaba sanada, simplemente estaba en un refugio con una tregua y experimentando una falsa paz.
Estabas acomodada y no es de extrañar que una parte de tu experiencia ahora se focalice en esa actividad, en ese trabajo, donde vas a poder observar con mayor contraste lo que pasa en ti con respecto a ello, porque, como digo, nadie está donde está por casualidad. Entonces simplemente me estoy resistiendo. Sí, porque probablemente haya un gran aprendizaje a través de esa experiencia, de esas relaciones. Porque ahí no te va a quedar más remedio que ver el trauma infantil que has estado intentando negar o esconder. Pero Entonces, tampoco está a ese nivel porque yo sí tuve a mis papás y no fui violentada de chiquita, sí. Sí, pero observa una cosa. Precisamente por ser un conflicto, no es consciente. Y tus experiencias te han mostrado que no era consciente porque te han sorprendido. Así que la situación que vas a vivir laboral te va a mostrar o te va a dar la oportunidad de identificar ese conflicto infantil que no has reconocido y por lo tanto no puedes valorar correctamente. Bueno, o sea, ok. Es que se me sigue siendo muy... O sea, no sé de qué manera yo puedo tener un conflicto similar. Me estoy confundiendo en la forma, ¿verdad, Andrés? Si te parece extremo, la pregunta es... Si te parece extremo o insoportable, significa que hay una reacción por tu parte, lo cual muestra todavía más claramente que tiene alguna relación contigo. Porque tú, si estuvieras en paz con respecto a ello, no te alterarías por muy grave que pareciera ser el conflicto de otras personas. En ti hay paz y puedes dar la respuesta correcta independientemente de lo que se presente ante ti. Que te parezca algo difícil está mostrando que está tocando en algún aspecto en ti. Ok, de acuerdo, entonces a seguir. A seguir por este camino de sanación. A no tomar decisiones por tu cuenta. Qué salvaje el espíritu. Así es. Está bueno, gracias, Andrés. A ti. Bien, pues vamos a concluir aquí nuestra sesión de preguntas y respuestas. Si alguna se ha quedado por ahí pendiente, la podéis plantear en la siguiente que tengamos en el mes de marzo. Como ya sabéis, se anunciará en la página web y en el canal de Telegram y en la comunidad. Muchas gracias a todos por participar hoy aquí, por vuestro tiempo, vuestra disposición y nos vemos en la próxima. Un abrazo fuerte a todos. Chao.